Me encanta estar entre libros. Estamos en la librería Argot de Castellón. Este ha sido mi libro este otoño, Las espías de José Manuel González de la Cuesta. Una historia donde la historia, nunca mejor dicho, como telón de fondo del conflicto en la Segunda Guerra Mundial y también el posicionamiento de Franco y de Hitler, va a convertirse en un escenario para hablar de otras muchísimas cosas. Y son todas muy interesantes. ¿Qué les parece si conocemos a su autor y que nos cuente muchos más detalles? José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Patricia. Qué raro encontrarte en una librería. Bueno, es raro y no, depende. Sí, ¿no? Sí. Este es uno de los lugares donde los escritores se sienten mejor. Yo creo que más que los escritores, los lectores, porque hay una cosa que está clara: los escritores, antes de escribir, leemos. Así es. Y las librerías son como los templos de la gente que nos gusta leer, porque no se trata de venir a comprar un libro que llevas escrito en el teléfono, sino de pasear, darte una vuelta, ir mirando y seleccionar lo que más te gusta. Sí, porque los libros también hablan, ¿no? Desde sus estanterías te atrapan un poco, ¿no? Sí, los libros, las portadas, los resúmenes que vienen en las contraportadas. Sí, es una especie como de imán. Bueno, imán es lo que yo he sentido, José Manuel, al leer este otoño Las espías, que me ha acompañado, ¿no?, cada atardecer, por no decir anochecer, ¿no?, y que se ha convertido en una historia que no podía dejar de leer. Cuéntanos cuándo surgió este libro, porque yo sé que tú siempre tienes muchos en el cajón, ¿no? Es decir, ¿esta es una historia reciente o no tanto? Sí, bueno, es relativamente reciente, quiero decir. Normalmente en mi cabeza, o yo creo que en la cabeza de todos los escritores, pues siempre hay media docena de libros pululando, ¿no? Y es digamos, un trabajo de selección, ¿no? Sí. Es cierto que a mí hay una época de la historia que me atrae mucho. De hecho, esta es mi tercera novela que sucede en esa época, que es el final de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido yo tenía ganas de escribir algo sobre España en 1940 y quería escribir también sobre cómo era la vida de unas mujeres que tienen que hacer una labor de espía, pero que son mujeres normales y corrientes, no son superheroínas. Y ahí es donde al final mezclo las dos situaciones y saco adelante la novela. Vamos a ver tú y yo juntos libros. José Manuel, por cierto, hablábamos de tres mujeres, tres protagonistas, aunque hay un cuarto personaje que es fundamental en la historia, pero es cierto que gran parte del peso humano también lo tienen estas tres mujeres que aparentemente, ¿no?, tienen una personalidad muy distinta entre sí, también su procedencia es muy distinta, pero que tú creo que muy bien, ¿no?, vas haciendo que converjan los personajes hasta hacerse, yo creo, tres amigas. Bueno, la idea era primero centrar bien la escena, ¿no? La escena es España en 1940, que sobre todo Madrid era uno de los centros más importantes del espionaje que había en Europa en ese momento, y luego lo tenía que centrar en las dos partes del conflicto. Por un lado los aliados en 1940, los ingleses, porque el resto estaba todo ocupado por Alemania. Hay que tener en cuenta que la novela empieza unos días antes de que las tropas del ejército nazi ocupen París, ¿no? Y por otro lado hay que centrarlo en la mujer que espía, que es la que lleva todo el peso de la parte alemana, ¿no? Son tres mujeres, como tú dices, muy distintas, pero que tienen, tres mujeres, no una misión común, sino tienen que hacer un cometido parecido, que es, por un lado, la alemana tiene un trabajo de espiar sobre todo al gobierno, a los altos jerarcas del franquismo, porque los alemanes no se fían de Franco, y por otro lado las británicas son las que tienen que poner en marcha la operación Soborno, que luego si quieres hablamos de ella, sí, que pone Churchill lanza para controlar a Franco.
Te tengo que decir que siento debilidad por la alemana. De las tres mujeres, me parece el personaje más interesante, más poliédrico, más complejo. También las cosas que... las otras están más protegidas entre sí, al fin y al cabo son tres, ¿no? Pero ella trabaja sola y encima con un componente emocional muy fuerte, se enamora, aunque sin olvidar, ¿no?, a otra persona que tiene presente constantemente, y su peligrosidad para mí es mayor. Yo confieso, ¿no?, que me ha parecido mucho más interesante y a ver qué le pasa, ¿no? A mí me ha parecido... ¿Tú sientes debilidad por alguna de ellas o todas? No, a mí en general cada una cumple su papel. Sí es cierto que la alemana, Madeleine Lindbayer, es como se llama, es la que más sufre. Eso sí es cierto, ¿no? La que más sufre precisamente porque ella se mueve en un mundo, en un ambiente en el que... A ver, vamos a ver si situamos. En 1940 las mujeres no tenían un papel muy relevante en ningún sitio, ¿no? Claro. Pero también hay que separar el trigo de la paja. No es lo mismo estar en Gran Bretaña, una mujer en Gran Bretaña, con todo el machismo que pudiera haber, que estar en España en la época de Franco. Y esta mujer sufre bastante esa situación, a pesar de ser una espía alemana, y eso es producto de un amor que tiene la novela y que los lectores tendrán que ver cómo acaba ese amor. Hemos empezado hablando de historia y hemos acabado hablando de amor. José Manuel, del amor a los escenarios. Yo creo que hay otros personajes que no son tan tangibles, que no son estos espías ni estos personajes secundarios, pero que son tan o más importantes en el transcurso, ¿no?, de la trama, y son los escenarios, empezando por ese París peligroso, porque es un París, ¿no?, muy complejo, donde también nos llevas al mundo de los cabarets, que a mí me ha gustado mucho, para llegar a España y ver dos ciudades que bien conoces. Una es Castellón, por supuesto, y la otra es Valencia. A mí especialmente, ¿no?, toda la trama que transcurre en Valencia me parece que está muy bien hilada, me parece que has generado muy bien, ¿no?, esos escenarios en los que ellos se mueven, para después dar el salto a Madrid, que es una ciudad que por supuesto conoces más si cabe, y que nos lleva a ese Madrid también de los espías, de los contraespías. También es verdad que en ese Madrid, en ese momento, ¿no?, para después coger un tren y llegar a ese lugar, ¿no?, que todos conocemos. ¿Qué peso han tenido, hasta qué punto, ¿no?, han tenido peso estos escenarios que yo he mencionado y otros? A ver, los escenarios tienen un peso fundamental. De hecho, en esta novela y en todas las mías, el escenario es un personaje más. O sea, aquí no es fortuito, ¿no?, el recorrido que ellas hacen. Es un viaje, en definitiva. Es un viaje que empieza en París, como hemos dicho antes, unos días antes de que los alemanes ocupen la ciudad. Y yo ahí lo que quiero es visualizar, a través de la palabra, esa ansiedad que vivían los parisinos, sobre todo la juventud, ¿no?, que se vuelve loca en esa sala de baile que era el Fostroc, que es una sala que no existe, es imaginaria, lo podéis imaginar, valga la redundancia, con lo que luego les va a venir encima, ¿no? Y luego el viaje que ellos inician en París hasta que llegan a Castellón tiene su sentido, ¿no? Porque en Castellón, tú que te has leído la novela, sabes que van a suceder dos o tres cositas que son muy importantes para lo que va a venir después, ¿no? Porque en la novela no solamente está el trabajo, estamos hablando ahora de las espías británicas, porque la espía alemana, Madeleine, ella va desde París a Madrid directamente. No solamente está el trabajo de las dos espías, ¿no? Hay un tercer británico, Bastien Cremont, que es un militar de un servicio secreto del ejército británico, que tiene otras cosas que hacer. Que además tiene otras cosas que hacer que le generan conflicto con las dos espías británicas, Lidón y Tatiana, porque él no puede revelar lo que está haciendo, porque eso sí que es ultra secreto, lo que él tiene que hacer. Y aquí Castellón pues supone el escenario, primero para mí, para hablar un poquito de cómo era Castellón en 1940, ¿no? Vuelve a salir el café suizo, que ya es reiterativo en mis novelas, pero ese Castellón, ese ambiente que se respiraba... Asustadizo también, ¿no? Claro, es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y eso donde mejor lo plasmo yo creo que es en Castellón. A ver, en España, cuando acaba la guerra civil y gana Franco, la gente no deja de ser republicana de la noche a la mañana. Claro. Y no todos los republicanos se exiliaron, la gran mayoría se quedó aquí. Había mucho miedo.
había muchísimo miedo porque, bueno, en la época en que está sucediendo la novela, mismamente en las tapias del cementerio de aquí de Castellón, en mayo, fusilaron al alcalde de Burriana y al de Villarreal. O sea, había mucho miedo. Y eso yo he intentado que se palpara, ¿no? En contraposición con esa nueva clase que es el tío de Lidón, ¿no?, que se está apuntando a los beneficios del franquismo, pero que tiene mucha necesidad de otras cosas. Por eso reciben a esta pareja como si fueran los salvadores de no sabemos muy bien qué. Valencia. Por cierto, qué frase más tierna y más bonita, ¿no?, le dedica a la tía, no vamos a desvelar qué, pero me parece de una carga de ternura y de sinceridad, ¿no? Claro, porque pues volvemos a lo mismo. O sea, es que esa mujer había estado viviendo una situación que no tenía nada que ver con lo que estaba viviendo en ese momento. Y aunque ella pertenecía a esa élite de la alta burguesía franquista de la ciudad, pero no era tonta. Y por eso no debamos celebrar lo que le dice la tía, pero no era tonta, ¿no? Que eso puede entroncar un poco, y hago un paréntesis, con un personaje que es maravilloso de Madrid, que es Adelina. Ah, sí. Ese personaje es maravilloso porque en ese personaje yo trato de sintetizar totalmente cuál es el papel de la mujer antes, durante la República, y cuál es el papel de la mujer cuando acaba la guerra civil, ¿no? Es lo que no dice, lo que más me fascina, lo que no dice. Toda la misma persona, vale. Valencia es el lugar primero del aburrimiento, porque les genera una ansiedad el que no les llegan las noticias de lo que tienen que hacer. Instrucciones. Pero sin embargo, viven con una intensidad, una serie de acontecimientos que no sé cómo se aburrían estas mujeres, y luego es la ciudad donde se desarrolla el amor. No voy a desvelarlo, pero es la ciudad donde se desarrolla el amor, un amor insospechado luego te preguntaré por ese amor. Sí. José Manuel, te quiero preguntar ahora por unos temas transversales que me han gustado mucho, sobre todo también por la sutileza con el que los tratas, que es desde la homosexualidad hasta el maltrato. Dos temas importantes, candentes, pero que dejas, ¿no? Dejas caer, pero que te van llevando también al lector, ¿no? En este caso, a mí me han ido generando, ¿no? Por un lado, ¿no?, la parte de la homosexualidad, la manera, ¿no?, tan natural como lo trasluces en la novela, y después al contrario, ¿no?, esa tensión que nos lleva a ese amor que se vuelve obsesivo, que se vuelve violento. Son dos caminos distintos, pero que te van llevando también al lector. ¿Era importante para ti que aparecieran esos temas transversales? Sí, vamos, más que importante que los temas en sí, el plasmar que hay una realidad que existe hoy, existía hace 20 años, existió hace 80 y ha existido hace 200, ¿no? Es el amor en sus diferentes facetas, el amor homosexual, el amor heterosexual, entre hombres, mujeres, hombres, toda la combinación esta que podemos imaginar, que hoy se ve más, pero antiguamente, y en la novela se trata con cierta naturalidad, pero siempre oculto. O sea, esos dos personajes madrileños maravillosos, son fascinantes, o sea, son fascinantes. Y muy creíbles. Yo enseguida, ¿no?, supongo que le ha pasado a muchos lectores, enseguida les pones caras, enseguida los haces muy creíbles. Sí, porque además son dos personajes. Yo parto de una teoría, o sea, la República, yo parto de la teoría de que las revoluciones siempre se han hecho la clase media. Sí, los obreros han sido el instrumento, pero quien ha hecho la clase media son las revoluciones. Y la República triunfó cuando la clase media, la burguesía, se apuntó a la República, y fracasó cuando la burguesía y la clase media se fue. Pero claro, no toda se fue. Y estos eran dos personajes de esa clase media culta, incluso un poquitín alta económicamente hablando, ¿sabes? Culta, que participa ya en la novela, en el homenaje a Luis Cernuda, en cosas de estas, y que son dos personajes maravillosos, absolutamente. Que tampoco encuentran cabida en ese Madrid, en los falangistas de ese Madrid, no. Y de hecho, si te fijas en la novela, ellos se ven esporádicamente. No, claro. A pesar de que tienen el amor, no pueden estar viéndose constantemente para no levantar sospechas, principalmente. Y luego está el tema de los maltratos. El tema de los maltratos, pues si el amor en sus diferentes facetas ha existido siempre, el de los maltratos ni te quiero decir. O sea,
Y claro, imagínate, sitúate en España, 1940, recién acabada la guerra, con una ideología que decía que la mujer tenía que estar en casa, claro, subyugada, sin salir, que no tenía ningún papel en la sociedad, y con una señora que tiene una mentalidad un poco diferente, a pesar de que ella viene de una cultura franco-alemana, ¿no? Y con un tipo como es este Fabián, que lo que él por todos los poros de su cuerpo transpira falangismo. Sí. Y el falangismo es lo que era, con las mujeres sobre todo. José Manuel, hablamos al principio que esta novela tiene una historia, y además una historia real muy interesante, que aparece como telón de fondo, pero que es fundamental para que después, ¿no?, se desarrolle ese clímax de la novela, que es la Operación Soborno. Cuéntame, ¿cómo has hilvanado, cómo has casado a tus personajes en esa historia y sobre todo por qué? Bueno, primero la Operación Soborno. La Operación Soborno es una operación que pone en marcha Winston Churchill cuando Franco, creo que fue en mayo de 1940, decide que España deje de ser un país neutral y pase a ser un país beligerante, que no es lo mismo. Claro. Cambia bastante, ¿no? Entonces, en Gran Bretaña pues se encienden un poquito las alarmas y ponen en marcha esta operación. ¿Qué significaba la operación? Era sobornar sobre todo a los generales y los altos mandos del franquismo para que convencieran a Franco de que no había que entrar en la guerra. No sabemos si Franco no entró en la guerra por eso o por otras circunstancias, quizá por un cúmulo de todo, sí. Pero la operación Soborno le costó al gobierno británico 6,5 millones de libras de la época. Y enriqueció a unos cuantos, que eso es indiscutible. Sobre todo a uno, que fue el intermediario, el intermediario sempiterno de aquella época, que era Juan March. Vale. Estas señoras, Lidón Messenger y Tatiana Svenova, lo que tienen que venir a España es a poner en marcha esa operación. Claro, tantear el terreno, a ver si serían susceptibles y sobre todo porque era una operación ultra secreta, no la podía poner en marcha la embajada, tenía que ser gente que no tuviera nada que ver. Entonces ellas dos, con su el papel que tienen que cumplir de señora y iba a decir criada, ¿no? No, una asistenta. Una asistenta, una cosa de estas, pues es la que ponen en marcha la Operación Soborno. Y luego por otro lado está Madeleine. Madeleine la mandan desde París a Madrid, porque como he dicho antes, los alemanes no se fiaban de Franco. Bueno, y de hecho cuando tuvieron la famosa entrevista en Hendaya, aquello fue un desastre. No se fiaban de Franco porque lo que les interesaba principalmente a los alemanes es que Franco les devolviera el dinero que ellos habían puesto durante la guerra. Y entonces mandan a esta mujer para ver qué disidencias puede haber entre unos franquistas y otros. Sobre todo había una disidencia muy grande entre falangistas y ejército, para que no se fuera al traste todo lo que había ahí. Y ella tiene la misión de investigar eso. Y hasta ahí podemos leer. Sí, porque hay una cosa que a mí me ha gustado mucho a medida que transcurren las páginas, y es que ellas mismas al principio no saben exactamente en qué consiste la misión. No. Por tanto, el lector tampoco, y el lector tiene que ir descubriendo, ¿no? Por eso te decía que al final todo encaja, ¿no?, en ese lugar donde confluyen todas las historias y donde va a llegar ese punto, ¿no?, final de la novela, muy bien resuelto, por cierto, no desvelaremos nada, pero que me parece muy bien resuelto, y que sobre todo deja también al lector una buena sensación, ¿no? Sí, porque al final, a ver, las novelas tienen que tener una resolución. Sí. La novela no acaba en Hendaya, porque luego sigue, pero ya es, digamos, que lo que podría ser un estrambote, ¿no? Lo que viene después, ¿no? Sí. Pero Hendaya es el lugar donde culmen de la novela, ¿no? Y ahí es donde se juntan todos al final, ¿no? Y claro, era importante llevar a todos los personajes allí, porque hay una serie de conflictos que se tienen que solucionar en un sitio concreto, y qué mejor que allí. Qué mejor que allí por los personajes, sobre todo estas tres mujeres, el papel que cumplen, todo se tiene que resolver allí, aunque ellas no saben lo que va a pasar. Ni lo saben ni ella, ni el lector, ni nadie. Y como tú bien has dicho, ellas van descubriendo sobre la marcha qué es lo que tienen que hacer. Porque si bien la alemana sí tiene un poco más de experiencia, las otras dos son dos neófitas absolutas en este asunto, ¿no? Entonces, allá según las van diciendo, van haciendo. Y ahí es donde entra esa otra parte que yo he querido expresar de una manera más clara, ¿no? Es
3 espías, 3 mujeres normales, que no son heroínas y que tienen miedos, tienen dudas, tienen emociones, sentimientos, aburrimientos y muchas cosas. O sea, que el lector no piensa que se va a encontrar con unos espías de estos que tipo James Bond o con Mata-Haris que utilizando sus encantos o sus atributos femeninos. No, muy humanas. Son humanas. La idea era poner a estos personajes a la altura de los ojos del lector, para que el lector se identificara con ellas. Y eso es lo que hay. José Manuel ahora mencionaba el término aburrimiento. Les aseguro que leer esta novela es de todo menos aburrida. José Manuel, muchísimas felicidades por este trabajo. Yo lo he leído en otoño, pero ahora que viene el invierno, que viene la época de frío, yo creo que puede ser un gran compañero o también un posible regalo, ya que estamos en fechas navideñas. A ver si se recupera la costumbre de regalar libros. Bueno, pues nosotros desde aquí abogamos porque así sea. Muchísimas gracias, José Manuel. A ti, Patricia.